Desde acá, desde uno de los claustros más importantes del convento de San Francisco, hemos visto tocar un tema muy importante, ¿no? Que viene a ser la importancia del perro en el arte cristiano. Encontré una frase muy interesante de un filósofo alemán que viene a ser Immanuel Kant. Él dice lo siguiente: podemos juzgar el corazón de un hombre según trata a los animales. ¿Qué le parece ese pensamiento, no? El filósofo Immanuel Kant, caracterizado por el criticismo kantiano, una teoría importantísima en la filosofía, no se equivoca al dar esa frase, porque efectivamente Dios ha puesto en la naturaleza a los animales y tenemos nosotros con nuestro raciocinio valernos de ellos, y por tanto son muy útiles para nuestra vida cotidiana. Y el mejor agradecimiento que puede tener el hombre hacia un animal es el reconocimiento que le debe al animal. Porque Francisco de Asís decía que tenemos que aprender mucho de nuestros hermanos menores. En la gama de animales tenemos que muchos de ellos, por ejemplo, ayudan al hombre a fortalecer la civilización y el crecimiento de las ciudades. Repito, la mejor gratitud a estos animales es tratarlos bien, respetarlos, porque es una vida. Así como respetamos las plantas, las flores, porque embellecen nuestra existencia, de la misma manera los animales se les debe el respeto. Es una vida tan valiosa y tanto colaboran con el devenir del mundo, del progreso y de la propia existencia del hombre, que lo mínimo que puede hacer el hombre es tratarlos bien, alimentarlos, cuidarlos y en muchos casos hacerlos parte de nuestra vida familiar y cotidiana. Immanuel Kant, sabiamente, con mucha profundidad, con mucha trascendencia, habla pues que el corazón del hombre puede ser tan bondadoso siempre y cuando tenga la reciprocidad de tratar bien a los animales, nuestros hermanos menores. Un personaje muy conocido que viene a ser Mahatma Gandhi, y creo que esta se puede aplicar perfectamente a nuestra nación, en este caso a la nación peruana. Él dice lo siguiente: la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en cómo trata a sus animales, ¿no? Entonces, nos indica prácticamente que una nación no solamente es importante por el progreso económico que tiene, ¿no? No solamente es importante, vamos a decir, por todos los tipos de progreso, sino sí, indica por el progreso principalmente moral. Pero el progreso moral, dice, está definido por la forma como nosotros como nación tratamos a los animalitos. ¿Cómo no? Es la misma coincidencia con Immanuel Kant, y aquí tenemos que expresar algo más profundo. Debe de existir una armónica combinación, una sinfonía entre la conducta del hombre y la conducta del animal. Pero nosotros somos seres racionales, y como seres racionales tenemos la obligatoriedad de entender a ese animal. El animal tiene múltiples reacciones y muchos factores intervienen, pero es el raciocinio del hombre el que hace dominar, por ejemplo, a una bestia, el que hace que el animal sea inclusive más asequible al hombre, que el animal se acerque al hombre. Entonces, cuando hay ese engarzamiento entre la inteligencia humana y la irracionalidad del animal, pues en buena hora se ve el progreso y la alegría de todo un pueblo. Gandhi no se equivocaba también al decir eso. De acuerdo al comportamiento que tenga el ser humano, la civilización va a progresar frente a los animales. Los animales los tenemos en todo el orbe. El universo mundo nos regala tantas maravillas en la naturaleza por parte de Dios, que el hombre tiene la obligación
de valerse de estos seres inferiores, que muchas veces tenemos que aprender mucho de ellos, porque en el caso concreto de los perritos, por ejemplo, el perro es dócil, el perro es amable con uno, el perrito reconoce a su dueño y es fiel. El perro, fíjese, ha acompañado al ser humano desde hace aproximadamente 40.000 años. ¿No? Y si hablamos exclusivamente de Perú, estaríamos hablando de los primeros peruanos que vinieron a este territorio, que bueno, prácticamente sería pues entre más o menos 16.000 a 20.000 años antes de Cristo. ¿No? Y obviamente durante todo ese lapso, el hombre ha estado, si podemos decir, enlazado con el perro, y principalmente lo demuestran en las civilizaciones ya, si podemos decir, avanzadas, ¿no? Tal es el caso de la cultura caral. Pero donde más se puede ver representaciones del perro es en la cerámica, por ejemplo, de los mochica. Entonces hay representaciones impresionantes. Y obviamente lo que llama también la atención fue el entierro del señor de Zipán, ¿no? Entonces se encontró el esqueleto y a un costado prácticamente estaba su perro. Pero también se puede ver en la cerámica de aquella época representaciones del señor de Zipán y obviamente este can, ¿no? Siempre acompañando. Y eso va a llegar prácticamente hasta la época inca, ¿no? Entonces se nota claramente que los antiguos peruanos han tenido un respeto muy profundo a la naturaleza, ¿no? Han logrado entender tal vez más que los peruanos actuales. Sí, sí. Y algo muy importante es que al hacer referencia principalmente a este animalito, es decir, a los perritos, inclusive crearon un mito, ¿no? Un mito bastante interesante que parece que surge en la época de los mochica y llega hasta la época inca y obviamente ha llegado hasta la época actual. El mito más o menos dice lo siguiente, que en un primer momento las almas de los difuntos vagaban en la faz de la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Los dioses andinos se apiadan, ¿no? Porque estas almas parece que no encontraban el camino hacia el mundo de los muertos. ¿Y qué hace los dioses andinos? Deciden crear un animalito, uniendo, dice, las sombras con la arena de la costa peruana. Y lo que crean es el perro peruano, ¿no? Entonces, pone este animalito como compañía vamos a decir, de los antiguos peruanos, y a la vez como guía. En el Museo Inca acá en Cusco hay una momia inca y a un costado está su perro, Sí, también sí. embalsamado posiblemente. Entonces, no sé qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, y especialmente la cusqueña y la peruana, si podemos decir, donde se ha roto, ¿no? Ese equilibrio de amor entre el ser humano y los animales. Pero el perro está demostrado que sigue al ser humano hasta después de la muerte, es algo increíble. Entonces, en el caso de nuestras culturas antiguas, efectivamente, el perro era considerado un animal de compañía, un animal obediente y más aún un animal que podía ser líder en el camino al más allá. Eso es lo que importa ahora destacarlo, porque si vemos que el señor de Zipán lo entierran con un animalito al lado, que es el perro, con la comida que debería de satisfacer las necesidades del perro, igualmente las de su amo, pues nos están dando una presencia figurativa y precisa de cómo estos antiguos peruanos pensaban en el más allá. Y como bien lo ha manifestado usted, que indica el sendero, el camino, el guía, viene a ser el perrito. Y eso es algo valioso porque consideraban al perro no solamente como un ser muy allegado a ellos, sino como un ser que pronosticaba el futuro
Y esto es algo importante que hay que destacarlo. Por eso es la veneración, si se quiere, entre comillas, que le tenían a estos animales. Alguien decía, ¿tú crees que los perros llegarán al cielo? Y este mismo filósofo se respondía y decía, te aseguro que los perros estarán antes que nosotros en el cielo, ¿no? Y por lo que usted indica, es uno de los animalitos más bondadosos que tal vez la naturaleza nos ha podido regalar, ¿no? Y bueno, haciendo referencia a las grandes culturas, aparte de la gran cultura inca, bueno, a nivel mundial, tenemos la cultura egipcia. Y los egipcios, al igual que los antiguos peruanos, también respetaron bastante a la naturaleza, que se puede ver claramente en los jeroglíficos. Y tiene un dios, ¿no?, muy importante que viene a ser Anubis, el dios que tiene la forma humana, pero también tiene rasgos de un animal, especialmente dicen algunos de un chacal, y otros dicen no es un chacal, sino es un perro, pero un perro egipcio. Y es muy parecida la leyenda egipcia en lo referente a las leyendas o mitos peruanos. En el caso de Anubis se indica de que es el dios que se va a encargar de embalsamar el cuerpo de los faraones, ¿no? Y a la vez también va a ser el guía, en este caso, al mundo de los muertos. Pero también va a ayudar a los faraones al renacimiento. Y algo muy importante de este dios Anubis es pues considerado uno de los personajes psicopompos, es decir, aquel que también va a ayudar a pesar las almas, ¿no? Y para juzgar si han sido buenos o han sido malos en vida. Y ese tipo de iconografía parece que más adelante va a pasar a lo que viene a ser la iconografía cristiana, ¿no?, con el arcángel San Miguel principalmente. Eso se estudia mucho en los estudios de ultratumba, en la escatología cristiana inclusive. Pero en esencia es que el ser humano ve en estos animales características distintas al resto de los seres vivientes y que hacen que el ser humano endiose a estos animales. Encontré algunos datos así interesantes, principalmente de un personaje muy famoso, ¿no? Y de seguro muchos han logrado leer en algún momento en el colegio, que viene a ser Odiseo y la guerra de Troya. Y se menciona, bueno, a este personaje, su esposa Penélope, y el viaje largo que va a tener que realizar a Troya. E indican de que cuando Odiseo, bueno, se pone su armadura y decide partir, se despide de su esposa, de su hijo, olvida, ¿no?, lamentablemente despedirse del perro. Entonces realiza ese largo viaje que le va a llevar, por cierto, varios años. Algunos dicen que van a ser 2 décadas, 20 años prácticamente fuera de casa. Y después de 20 años, Odiseo va a retornar a su tierra natal y obviamente va a retornar completamente cambiado, si podemos decir, ¿no? Ya pasado muchos años. 2 décadas. Y aparte de ello, hay dioses, en este caso la diosa Atenea, que interviene para que tampoco no sea reconocido, porque corría el riesgo de ser asesinado, ¿no?, por aquellos que pretendían a su esposa. Pero dicen de que cuando él llega a Ítaca, a su ciudad natal, el primero que logra reconocerlo es su perro, ¿no?, que a lo lejos ve a su amo, corre moviendo la cola, pero el perro ya estaba muy envejecido y cuenta la misma historia, en este caso de Troya, que parece que el perrito solo estaba esperando que regrese su amo, porque dicen de que en eso que estaba caminando y trataba de alcanzar a su amo, las fuerzas se le fue y lamentablemente murió, ¿no? El perro ha endiosado prácticamente al humano, ¿no? Lo ve como un dios. Entonces alguien decía, quisiera convertirme,
en lo que mi perro piensa que soy, ¿no? Eso nos llama bastante a una reflexión, ¿no? Como un animalito nos podría inclusive incentivar a crecer, ¿no? Espiritualmente y trascender prácticamente, ¿no? Entonces, Argos creo que se llamaba el perrito de Ulises. Exacto. Argos. Sí, Argos. Y es cierto que cuando llega pues a Ítaca, él, bueno, demostrando lo que es, percibe, porque ya estaba bastante avanzado en edad, pero percibe la presencia del amo. Y ahí está demostrando lo que todos de repente, quienes tenemos animalitos, realizan. Cuando uno viene del trabajo, abre la puerta, ¿quién es el primero que saluda? Es el perrito. Y después el resto, es la verdad. Es un detalle muy importante el que está